No soy nadie importante. Trabajo en una tienda de materiales para construcción y de vez en cuando me mandan a supervisar entregas a otras ciudades. A veces estoy fuera una semana, a veces dos. No me quejo. El dinero no es bueno, pero es constante. Y cuando regreso, ella siempre está ahí, sentada en la sala, con el control del televisor en la mano, como si no me hubiera extrañado ni un poco. Al principio me molestaba. Después me acostumbré. Esta vez fue distinto. No por ella, por la casa. Había algo, blando en el aire, como si todo estuviera envuelto en una capa de terciopelo invisible. Las cortinas estaban más limpias que de costumbre. Las sábanas recién cambiadas. El baño tenía una alfombra que yo no recordaba haber visto antes. Y en la cocina, un olor nuevo. No el de su comida, no el mío. Un aroma a colonia barata. De hombre. Pensé en mencionarlo, pero no lo hice. No había nada concreto. Solo esa sensación. La de entrar en tu propia casa y sentir que, de alguna forma imperceptible, ya no te pertenece por completo. Dormí mal la primera noche. No por ella. Ella dormía como siempre, de lado, espalda hacia mí, respirando en una cadencia tan perfecta que parecía coreografiada. Lo que me desveló fue la cocina. No físicamente, mentalmente. No dejaba de pensar en ella. A las 3 de la madrugada bajé, como un ladrón en mi propia casa. No encendí las luces. Me moví con los pasos torpes del que no quiere encontrar nada, pero teme encontrarlo todo. Abrí el cajón de los cubiertos. Uno de los cuchillos era nuevo, de mango negro, distinto al resto, que tienen mangos de madera gastada. Era un cuchillo más grande, más filoso, pesado. Lo tomé en la mano y lo observé bajo la luz del refrigerador. La hoja estaba limpia, pero tenía una pequeña muesca, como si hubiera sido usada para cortar algo duro. Lo dejé donde estaba. Cerré el cajón. Subí de nuevo. Ella seguía dormida, o fingía. Me recosté mirando el techo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí frío en mi propio cuarto. No frío físico, otro tipo de frío. Uno que empieza adentro y no se va. 2 días después, volví a notar algo. La alfombra del pasillo, esa raída que siempre posponíamos reemplazar, tenía una ligera hendidura, como si alguien con botas pesadas hubiera pasado muchas veces por allí. No era reciente. Era un desgaste que no estaba la semana anterior. Ella seguía su rutina. Se levantaba antes que yo, desayunaba sin decir mucho y salía al gimnasio. Siempre dejaba la casa en silencio, como si tuviera miedo de que se notara su presencia cuando no estaba. Yo solía agradecer ese silencio, pero ahora era otra cosa. Un vacío que no era ausencia, sino ocultamiento. Al mediodía abrí el armario de pasillo. Dentro estaban las chamarras, las suyas y las mías. Me detuve. Una no era mía. Una cazadora verde musgo, con olor a cigarro y aceite de motor. Ninguno de los dos fuma. No hice nada. Cerré el armario con la calma del que no quiere que lo escuchen pensar. Me senté en el sillón, miré la televisión sin verla. Me rasqué la cabeza y sentí algo en la nuca, como una mirada que venía de algún lugar detrás de las paredes. Pero estábamos solos. ¿O no? Comencé a notar un zumbido débil. No en la casa, en mí, como si algo vibrara dentro del cráneo. Un pensamiento constante que no podía silenciar. Alguien más ha estado aquí. Revisé el bote de basura del baño. No sé por qué lo hice. Tal vez buscando una señal, una prueba, algo. Encontré una hoja de afeitar usada. La marca no era la mía. Yo usaba de las baratas, las de siempre. Esta era una Gillette de gama alta, descartada, oxidándose en el fondo. Miré mi propio rostro en el espejo. No me afeitaba desde hacía 4 días. Me toqué la barba. Lo que me tocó de vuelta fue la certeza. Alguien se afeitó aquí, en mi baño.
con calma, suficiente como para tirar la hoja con desgano, sin ocultarla. El zumbido aumentó. Volví a la sala. Observé el sofá. Estaba hundido en el extremo derecho. Ella nunca se sienta ahí. Yo tampoco. Vi el cenicero vacío. Lo acerqué a la nariz. Ceniza vieja. Tabaco fuerte. Mi corazón dio un golpecito seco. No de miedo, de reconocimiento. Ese olor también estaba en la cazadora. Me senté. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y entendí que no necesitaba pruebas. Lo que me carcomía no era la sospecha. Era el detalle. El cuidado con que todo había sido escondido, dispuesto, recolocado. Como si yo fuera el visitante. Como si esta ya no fuera mi casa, sino una escenografía montada para tranquilizarme. El domingo por la mañana bajé antes que ella. Algo raro, porque suelo dormir hasta tarde cuando regreso. Pero no pude. Había algo que me empujaba hacia la cocina. La mesa estaba impecable, inusualmente impecable. Sin una migaja, sin una mota de polvo. Brillaba. Me arrodillé sin pensar y pasé la mano por debajo de la tabla. Un borde áspero me raspó el dedo. Era reciente, como si alguien hubiera tallado algo allí y luego intentado lijarlo mal. Me levanté. Abrí los cajones otra vez, no buscando nada en particular, solo hurgando, con esa urgencia desordenada de que necesita confirmar que algo no está. Y entonces lo vi, el trapo azul. Siempre usábamos los trapos blancos para la cocina. El azul era para el auto. Ese trapo azul estaba húmedo, doblado con torpeza, escondido entre los productos de limpieza. Lo desdoblé. Tenía una mancha oscura, reseca. La olí. No era vino, no era café, era metálico, cobre, sangre. La casa era demasiado limpia. Tan limpia que se volvía sospechosa. Subí las escaleras con el corazón golpeándome la garganta. Abrí la puerta del cuarto. Ella seguía en la cama, dormida, su cabello sobre la almohada, su respiración suave. Y de pronto pensé en una idea que nunca antes había cruzado por mi mente. ¿Y si el huésped ya no es un visitante? ¿Y si yo soy la visita? Esa tarde me encerré en el baño con el seguro puesto. No tenía un plan. Solo quería distancia. Un lugar donde pudiera mirar las paredes sin sentir que me observaban de vuelta. Abrí el botiquín. Lo recorrí como quien examina una caja de restos arqueológicos. Cepillos de dientes, el mío y el de ella. Pasta dental a medio usar. Un frasco de colirio. Y al fondo, una cajita metálica que nunca había visto. No tenía etiquetas. Dentro, 3 píldoras rojas. Nada más. Volví a cerrarla. No pregunté. Ya no buscaba respuestas. Solo coleccionaba pruebas, sin saber para qué. Me miré en el espejo. La luz era tenue. El rostro frente a mí tenía ojeras más profundas, barba crecida, ojos distintos. Pero lo más perturbador fue que, por un momento brevísimo, sentí que el reflejo no me devolvía la mirada al mismo tiempo que yo la hacía, como si hubiese reaccionado con un milisegundo de retraso. Pesté, el reflejo también. Me reí, un sonido hueco. Abrí la puerta. Ella estaba de pie frente a mí, como si hubiese estado esperando. No dijo nada, yo tampoco. Solo la miré, no a los ojos, al cuello. Tenía una pequeña marca morada, casi invisible, justo bajo la oreja. Me crucé de brazos, como si el frío volviera. Pasó a mi lado y bajó las escaleras sin decir una palabra. Y por primera vez, no supe si era mi esposa o si alguien la había reemplazado también. Los días siguientes fueron iguales en la superficie. Café por las mañanas, silencio en las comidas, rutina de relojería. Todo tan normal que se sentía enfermizo. Yo salía a caminar, no porque necesitara aire, sino porque no podía respirar ahí dentro.
Cada paso era un escape de papel que ya no sabía si estaba fingiendo o interpretando mal. Al volver una tarde, vi algo que quebró lo poco que quedaba en pie. La reja del jardín trasero estaba abierta. Nunca usamos ese acceso. La llave la tenía yo. Al menos eso creía. Caminé lentamente hacia la puerta que daba a la cocina. La cerradura no estaba forzada, pero la sentí usada, desgastada, como si alguien más la hubiese girado muchas veces. Entré. Todo parecía igual, hasta que giré la cabeza. El perchero de la entrada tenía una gorra colgada, negra, con el logo de una banda que yo no conocía. Usada, sudada. No era mía, y ella jamás usó gorras. No la toqué, solo la miré. La contemplé como se contempla una grieta nueva en una repisa antigua, sabiendo que no es la primera, pero entendiendo que es la que terminará por romperlo todo. Subí a nuestro cuarto. Ella dormía, o fingía. Otra vez. Me senté al borde de la cama y dejé que el peso de esa gorra, que seguía colgada sin moverse, se acumulara dentro de mí, y entendí algo que ya no podía ignorar. Alguien vive aquí, y no soy yo. Esa tarde me senté frente al espejo del vestidor, no para afeitarme, ni para peinarme, solo para verme. Tenía los hombros caídos, las manos manchadas de grasa del trabajo, un par de uñas partidas, y una mirada que ya no reconocía como mía. Saqué mi billetera. Tenía 3 recibos viejos, una foto de nosotros dos en algún lugar donde ya no nos mirábamos igual, y un papel arrugado que no recordaba haber guardado. Lo desplegué. Era una lista, con mi letra, pero yo no la había escrito. Decía: 1. Cortar pasto. 2. Cambiar cerradura trasera. 3. Tirar cuchillo viejo. 4. Comprar vino. 5. No olvidar, hacerlo antes del lunes. Me reí por dentro. Un sonido que no subió a la garganta. No era mi letra. Era parecida. Sí, imitada. Pero había algo, forzado en las curvas, en la presión de los trazos. Como una firma falsificada por alguien que había tenido demasiado tiempo para practicarla. El lunes ya había pasado. Me levanté, bajé al sótano. No por sospecha, por necesidad. Buscaba un refugio dentro de lo que había sido mi refugio. Bajé los escalones de madera y encendí la luz. Y ahí estaba, una maleta. La mía, llena, ropa, artículos de baño, mis botas, mis documentos. Todo empacado como si ya me hubiera ido, o como si alguien más estuviera ayudándome a hacerlo, sin que yo lo supiera. Volví a subir, despacio, como si cada peldaño pudiera crujir mi última certeza. La maleta seguía abajo, cerrada, lista, en la sala. Todo seguía en su sitio, demasiado en su sitio. Ella no estaba. No escuché la puerta abrirse. No oí sus pasos. Simplemente había desaparecido, como una escena que se apaga al cambiar de canal. Me senté en el sofá, el lado derecho, ese lado donde siempre había una hendidura. Encajé perfecto. Apoyé los brazos sobre los descansabrazos, como si mi cuerpo supiera el camino de memoria. Y entonces lo supe. Yo ya había estado ahí, mucho antes. No en este viaje, en otros. Una parte de mí ya estaba repitiendo esto. Esta escena, esta caída. Sentí algo debajo del cojín. Metí la mano sin pensar. Era una llave. No reconocía la forma. No era de esta casa. La guardé en el bolsillo sin mirarla mucho, como si no tenerla en la mano la hiciera menos real. Y en ese momento, escuché el clic. La puerta principal. Ella entró. Traía una bolsa de supermercado. Me miró. No dijo nada. Pero en sus ojos vi algo que me quebró. La misma indiferencia que uno tiene cuando vuelve a encontrar un objeto que pensaba perdido y ya no necesita. Me levanté. Fui a la habitación. La cama estaba tendida, como si nadie hubiera dormido en ella. Fui al baño. El espejo estaba limpio. No había 2 cepillos de dientes, solo uno.
el suyo. Volví al vestidor. La foto ya no estaba, la billetera tampoco, y al girar hacia el pasillo, lo vi. Un hombre, de pie, con la cazadora verde, con la gorra en la mano. Nos miramos. No se movió, no dijo nada, tampoco yo. Y en ese segundo suspendido entre el antes y el nunca más, entendí que tal vez nunca fui yo el que vivía aquí. No me fui esa noche, tampoco me quedé. Simplemente dejé de estar. A veces camino por los pasillos sin hacer ruido, por costumbre. Abro el refrigerador y no me sorprendo de no encontrar nada. No tengo hambre. Ya no. Ella sigue ahí, con él. Se cruzan palabras en la casa, pero ninguna me toca. No me dirigen la mirada, no porque no me vean, sino porque saben que ya no hay nadie que ver. Me convertí en un espectro antes de desaparecer. Los objetos que usaba ya no están. El vaso donde tomaba agua se quebró sin sonido. El gancho donde colgaba mi chaqueta está vacío desde hace semanas. Nadie notó cuándo. Un día escuché reír al hombre de la cazadora verde. Una risa sincera. Ella lo tocó en el brazo. Él le dijo algo en voz baja. Ella sonrió. Y entonces supe que el reemplazo no había sido repentino. Había sido quirúrgico. Lento. Perfecto. Una amputación emocional hecha sin anestesia. Ahora, por las noches, duermo en la casa sin tocar nada. Soy la pausa entre dos frases. El aire entre dos cuerpos. La silla que nadie mueve porque está vacía desde antes de que alguien lo notara. Y así terminó. O empezó. No sé bien. Solo sé que en esta historia, el que se va, a veces ya no regresa. Y cuando lo hace, descubre que la casa ya aprendió a vivir sin él.